un refuerzo de los temas que ya se conversaron, ¿verdad? Bueno, creo que quisiera comenzar con el doctor Juan Valdivieso. Me gustaría hacer un par de por ahí de preguntas. Creo que quizás un poco más temas ya para la práctica del día a día que nos pueden servir a todos. Eh, bueno, doctor Juan, creo que mencionaste un punto muy interesante sobre el cambio de las heparinas no fraccionadas a heparina de bajo peso molecular o sea, en los pacientes que han tenido infarto y han sido sometidos a cirugía de bypass, ¿no? Entonces, me gustaría saber quizás si en algún contexto opinas que es válido después de la operación no hacer ese cambio de heparinas no fraccionada, heparina no fraccionada a heparina de bajo peso molecular, sino directamente iniciar enoxaparina, ¿no? O si consideras que es más necesario siempre arrancar con heparina sódica. Bien, gracias, Emanuel. Creo que la opción por default debería ser la heparina no fraccionada, porque el paciente posoperado cardíaco per se tiene un alto riesgo de sangrado. Sin embargo, hay pacientes seleccionados, ¿no? Tenemos pacientes que menos de un año y se trombosó el stent y por eso entró a la cirugía de revascularización. Tenemos pacientes que salen de sala y el tromboelastograma tiene un perfil trombofílico evidente. En esos casos podría iniciar con enoxaparina, pero en ese caso el monitoreo también tiene que ser más estricto, porque con la enoxaparina tengo un tiempo de vida media más largo, una acción más potente. Eh, en resumen, la estrategia default debería ser heparina no fraccionada, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, y si tengo casos seleccionados, un paciente diabético, como tenemos en el instituto diabético con 13 stents que le duraron los stents menos de un año y sale el tromboelastograma se abre muy rápidamente el ángulo y ves que está con alto riesgo de trombosis y ves que a las 18 horas los drenes van bien, el perfil de coagulación está adecuado, en ese caso sí podría ir a enoxaparina. Gracias. Mm, Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Y sí, pues es algo que vemos quizás en el día a día, ¿no? En nuestro trabajo, pacientes que quizás tenemos esa dificultad para elegir exactamente cuál es el anticoagulante un poco más correcto para cada caso, ¿no? Y es nuestro deber tratar de individualizar cada caso, examinar qué pros, qué contras podemos tener sobre uno u otro anticoagulante, ¿no? Y como bien lo has mencionado, esto sí, creo que esos puntitos sí nos ayudan bastante a poder orientar mejor nuestras terapias. Y por ahí otra pregunta quisiera robarte también sobre el tiempo bueno, sabemos que en muchos casos con fibrilación auricular posterior a la cirugía de bypass, paciente infartado, vamos a terminar dando anticoagulación oral con warfarina, por ejemplo, ¿no? Que es lo que tenemos en salud. Quería saber tu opinión sobre el tema del traslape, ¿no? De las heparinas hasta que alcancemos INR. Si bien sabemos que hay casos de muy alto riesgo trombótico, ¿no? Como por ejemplo que el evento haya sido agudo, ¿no? Que habitualmente no lo es en el paciente posoperado, ya que suelen operarse unos días después, en muchos casos, no en todos, ¿no? Bueno, tenemos pacientes con síndrome coronario crónico, ¿no? Que han sido operados de manera electiva también y desarrollan FA postoperatoria, se anticoagula con ABK. En este sentido, ¿qué opinas sobre traslapar heparinas mientras alcanzan objetivo de INR? ¿Crees que es obligatorio, necesario para todos o vamos un poco más casos específicos? En un paciente con fibrilación auricular con indicación de anticoagulación quiere decir que esta es posterior a las 48 horas, Ujú. que su medio interno está bien, que no tiene, digamos, un derrame pericárdico, que el DREN no está excitando la pared miocárdica, que ya Ujú. todo está bien, se tiene que hacer el traslape de una dosis terapéutica de heparina a una dosis terapéutica de anticoagulación oral.
En el caso de la warfarina hay que esperar hasta que el INR sea mayor a 2 para suspender las heparinas, y personalmente yo solamente escogería un ACOT si mi paciente tenemos pacientes que tienen la frecuencia cardíaca en 130, 140 y solamente le da con amidarona. Si tengo que usar amidarona, ya no usaré warfarina. Tendré que usar un ACOT. Si tengo un paciente con un cuadro depresivo severo que tiene que usar su inhibidor de recaptación de serotonina y no tengo otro antidepresivo, bueno, voy a ACOT, ¿no? Pero la estrategia predeterminada sería heparinas. Generalmente para hacer el traslape ya lo tengo que tener con enoxaparina. Enoxaparina, warfarina, lleva INR mayor a 2, suspende enoxaparina y se va con su warfarina. Perfecto, muchas gracias. Muy buena respuesta. Sí, creo que estábamos de acuerdo en que vamos a tratar de poner en práctica esos consejos en nuestra práctica diaria. Y bueno, también para abordar un poquito sobre el tema, ¿no?, de anticoagulación en la prótesis valvular, es que casualmente, bueno, doctora, es un tema muy interesante para nosotros, e incluso los que trabajamos en postoperatorio de cirugía cardíaca, ya que pues un gran porcentaje de nuestros pacientes son justamente esto, ¿no? Entonces, a mí me interesa algunos detalles que no sé si nos podría ilustrar sobre los primeros días de un paciente postoperatorio de prótesis biológica, sea aórtica, mitral, etc. Eh, a veces cursamos con un poquito de plaquetopenia. Es bastante frecuente la plaquetopenia en mayor o menor grado. Entonces, quisiera saber, quizás esto no es un tema, no es un acápite que se haya visto durante la exposición, pero es una duda personal. ¿Usted considera que la plaquetopenia tendría algo que ver con la indicación o de anticoagulación en este tipo de pacientes? ¿Hay algún rango de plaquetopenia que nosotros ya digamos mejor no anticoagulamos? Entonces, no sé, me gustaría su opinión respecto a esto. Sí. Bueno, en realidad no es algo que vea tan cercanamente, pero intuyo que sería una plaquetopenia por consumo, ¿no? Por el hecho de estar con esa válvula y con ese daño endotelial agudo Así que es. hay en el momento de la operación. Entonces, yo creería que debería más bien sí anticoagularse, ¿no? Y en todo caso reponer las plaquetas si están muy bajas y hay riesgo de sangrado, pero a la par anticoagular para prevenir la trombosis también. Perfecto. Sí, estaremos bastante de acuerdo. Creo que sobre ese tema, sí, a veces nos pone un poco en duda, ¿no? Si tenemos quizás una plaquetopenia moderada, qué sé yo, 85, 90.000, a veces algunos pueden titubear con el inicio de anticoagulación, pero creo también conveniente que, así como dice usted, pues si tenemos indicación de anticoagular, tendríamos que sopesar, ¿no? Y quizás mantener la anticoagulación es una opción bastante viable y no tener miedo a esto porque la plaquetopenia, bueno, la podemos tratar, los eventos de sangrado podemos también habitualmente manejarlos, mientras tampoco no sea una plaquetopenia severa, ¿no? No estamos hablando tampoco de 10.000 plaquetas, ¿no? Donde quizás ahí sí tendríamos problemas con anticoagular. Pero en plaquetopenias moderadas deberíamos ir sin temor mayor, ¿no? Y esto me lleva a otro de los temitas quizás que me pareció muy interesante que mencionó el día de hoy sobre las cirugías no cardíacas, ¿no? En pacientes con prótesis mecánicas. En este sentido, un detalle quizás que las guías no contemplan, pero que me generó un poco de dudas, es sobre los pacientes que van a cirugías no cardíacas de urgencia, con prótesis mecánica, que utilizan warfarina en rango terapéutico. Y creo que esto es algo que le puede pasar a cualquier médico de cualquier especialidad, en servicios de emergencia, en servicios quirúrgicos, de cualquier tipo, ¿no? Un paciente con prótesis mecánica, buen rango terapéutico, pero que de pronto tiene una apendicitis o algo distinto, ¿no? Que no puede esperar esos 3, 4 días de espera
para bajar un poquito el INR, ¿no? Entonces, en estos casos, prótesis mecánica, ¿qué opinas sobre la reversión? ¿Necesario revertirlo prequirúrgico o idealmente podríamos ingresar a operar sin como emergencia, ¿no? Sin más. Yo, desde mi punto de vista, yo preferiría entrar sin hacer nada y si sangra recién actuar. No le metería la vitamina K o el plasma antes. Porque, bueno, yo tampoco es que opere grande, opero chiquito, porque yo pongo marcapasos también y he tenido que, o sea, ya hace mucho tiempo que le hacemos la operación al paciente y realmente con warfarina no sangra mucho más. Claro que es una pequeña intervención, no se compara a la apendicitis, pero no, o sea, no veo esa cantidad de sangre que uno esperaría con 3 de INR, por ejemplo. No veo. Y la mayoría de veces los pacientes, o sea, rara vez están más de 3, generalmente están menos. Yo iría con fe, diría. Y si es que sangra mucho ahí, plasma, vitamina K, pero ya y el cauterio, ¿no? Porque el cauterio también les ayuda un poco a eso. Ahora también existen las cirugías laparoscópicas que sangran mucho menos todavía, entonces no me adelantaría al sangrado. Sí, bueno, muchas gracias. Creo que en eso es que es un caso justo que creo que es muy habitual en los servicios de emergencia, ¿no? Este tipo de pacientes y quizás no se contempla directamente en las guías, pero sí, yo creo que estaría bastante de acuerdo, ¿no? Extrapolando un poquito lo de los marcapasos al día de hoy que ingresan, ¿no? Sin cambiar los valores de INR, porque el riesgo trombótico de una prótesis mecánica es extremadamente alto y las consecuencias trombóticas son catastróficas. Entonces, consideraría que una cirugía de mediano riesgo de sangrado, quizás, o que quizás ni siquiera llega a ser mediano riesgo, ¿no? Algunas laparoscópicas pueden llegar a ser bajo riesgo de sangrado, que quizás nos vaya mejor siendo un poco más expectantes, ¿no? Manteniendo un INR dentro del rango terapéutico y sin temor y, claro, conversando siempre con los colegas cirujanos para que puedan tener las precauciones del caso de forma intraoperatoria, ¿no? Adecuada compresión, adecuada hemostasia y de esta manera podríamos evitar aumentar el riesgo trombótico de este tipo de pacientes. Y bueno, para cerrar la última, que me gusta el tema de las prótesis, quizás algo que también me causa un poco de dudas es sobre el tema de las bioprótesis aórticas que no tienen indicación de anticoagulación oral directamente, ¿no? Pero que vemos la guía nos da la chance de utilizar warfarina o aspirina los primeros meses. Entonces, ahí viene una duda y quizás yo no lo tengo tampoco muy claro. ¿En qué casos yo sí escogería uno u otro? Ya que la guía nos dice cualquiera. Bueno, creo que también de repente no lo mencioné o de repente lo he leído pero no estaba en el cuadro. Es en los casos de riesgo de sangrado, generalmente es que se prefiere la aspirina por alguna razón. Y que si tiene mucho riesgo de sangrado, prefieren la aspirina y no tanto el anticoagulante. Ahora, también hay algo habló también el doctor Mejía sobre eso. Depende también mucho de si la válvula está bien puesta o tiene leak o tiene alguna cosa que haya fricción o algo que le pueda causar un riesgo de disfunción, de trombosis, que yo creo que eso tampoco no está bien descrito en la guía, si bien lo mencionan en algún párrafo, pero en ninguno de esos cuadritos sale. Cuando hay ese tipo de fenómeno, esa prótesis biológica ya tiene un riesgo un poco mayor de trombosis que una bien puesta. Entonces, tal vez ahí yo elegiría la anticoagulación y quién sabe si por un poco más de tiempo, porque esas prótesis no son iguales que las que están bien puestas, ¿no? Y que no tienen defectos.
Correcto, muy agradecido también su respuesta. Creo también bastante sobre esa última acotación, ¿no? Los pacientes quizás que no tengan un riesgo de sangrado elevado, pero que más bien tengamos mucho para ganar con la anticoagulación, ¿no? Como por ejemplo pacientes de alto riesgo, la prótesis que tenga estos problemas, pacientes creo yo con ventrículos dilatados, insuficiencia cardíaca, a raíz de aorta dilatada, también podrían ser candidatos quizás porque digamos, el riesgo trombótico de generar algún coágulo eh, adyacente a la prótesis y que se deslice hacia los senos coronarios, generando infarto postoperatorio, ¿no? También es un riesgo que en algunas ocasiones algunos pacientes están más predispuestos, ¿no? Y quizás escoger la anticoagulación nos puede hacer ganar un poco más de disminución en este tipo de eventos adversos, ¿no? Así que, bueno, no sé si el público tiene alguna pregunta también para poder hacerle a nuestros ponentes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy agradecido con su exposición. Soy residente de tercer año de hematología, así que me voy a disculpar por hacer una pregunta que está por fuera del tema de exposición, pero en la residencia nosotros estamos involucrados con pacientes oncológicos y lamentablemente no tenemos guías ni mucha evidencia para tomar decisiones, entonces la mayor parte de decisiones que tomamos, como muy bien mencionó usted, doctor, lo que hacemos es apoyar en la experiencia y extrapolar la evidencia de enfermedades, entre comillas, en pacientes no oncológicos. Entonces, la pregunta puntual que le quería hacer, doctor, aprovechando su experiencia en cuidados críticos y en fibrilación probablemente dicha, es, nosotros tenemos pacientes que de por sí normalmente no tienen una condición cardiológica, pero los vamos a exponer a medicamentos que lo van a condicionar, en este caso, a fibrilación, ejemplo, el ibrutinib, o cardiotóxicos, los antracíclicos. Entonces, de por sí mi paciente lo tengo, hace un shock, lo estabilizo, pero dentro de todo manejo la anemia, manejo la infección, lo estabilizo, pero está con fibrilación. Mi pregunta puntual es, ¿cuánto tiempo espero de la fibrilación? Si es que trato la fibrilación, uso un beta bloqueador, uso amiodarona, lo anticoagulo. Ahora tengo el problema que las plaquetas están bajas, está en fibrilación, le corrijo las plaquetas y lo anticoagulo. O sea, esa es mi pregunta básica, porque no es muy frecuente, la mayor parte de casos de los pacientes hacen falla cardíaca, pero un porcentaje de esas fallas cardíacas son causadas por fibrilación en un paciente que previamente no era fibrilador. Y la segunda pregunta relacionada es, ¿me hace esa fibrilación? Corrijo, entre comillas, el manejo, no se les estaba preguntando cómo lo anticoagulo y cuánto, y la otra pregunta es cuánto tiempo lo tengo anticoagulado, considerando que dejó de hacer fibrilación. O sea, no sé, le controlé el ritmo, le di amiodarona, no me vuelve a hacer un nuevo episodio, entonces, ¿cuánto tiempo tiene que estar anticoagulado y con qué? Menos mal que la pregunta era básica. Como comencé en la exposición, cuando el problema clínico es muy complejo, tenemos que aferrarnos más férreamente a nuestras bases. Chas-Bas, Hasblet. Si tiene indicación de anticoagulación, hay que anticoagularlo, hay que ver las contraindicaciones. Plaquetas menos de 50.000 no se anticoagula en el contexto clínico. En el contexto postquirúrgico, supongamos que lo operaron de algo, menos de 80.000 no lo anticoagules. Si es un contexto agudo, como hablaban las exposiciones anteriores, y va a ser reexpuesto al fármaco de forma crónica, tienes que anticoagularlo porque el paciente va a volver a hacer fibrilación. Y como dato de cardiólogo, la mayoría de pacientes se estroquean en sinusal, no se estroquean cuando están en FA, se estroquean en sinusal y lo veo en mi unidad. El paciente hace FA y luego todo va bien, tranquilo, y después se estroquea a los 3 días. Y se ve en el monitor todo en sinusal. Entonces, mi consejo básico es vuelve a tu base. Chas-Bas, Hasblet, ahora es Chas-Ba, ya te olvidas de si es varón o mujer, simplemente si te sale 2 o más, anticoagules. Luego de eso, Hasblet, pero Hasblet no es para no anticoagular, es para controlar los factores de riesgo. Y en el caso de hematología, hay que ver las plaquetas bajas. Menos de 50.000 no inicies.
¿Y con qué iniciar? Yo le tengo una fe a la heparina. Inicia con heparina y monitorea. Porque si hay un sangrado, tienes al sulfato de protamina. No pasa nada. Si tienes una unidad hematológica avanzada y tienes un alto riesgo de trombosis, heparina en infusión. Le apagas la infusión, a la hora ya no hay nada. Entonces, esa sería mi visión general. ¿Había otra pregunta? ¿Con qué iniciar, dijiste, no? El tiempo, mientras esté expuesto al factor de riesgo que lo hizo entrar a FA, anticoagula. Y después yo lo dejaría. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Extrapolando un poco. Le dejamos anticoagulado 3 meses, a los 3 meses Holter. Y en el Holter, si se ve que ya está todo en sinusal, y volvemos de nuevo. Le hago una eco, aurícula izquierda con volúmenes adecuados, no veo contraste espontáneo. Si es valvular, veo que no hay leaks, no hay mayor riesgo, tiene FEBI normal, la contractilidad del miocardio está adecuada. Ya, ahí quedó. Pero si todavía hay factores que tiene una aurícula en 100 milímetros, en 100 mililitros, le dejo anticoagulado. Me entra el caso que ha presentado el doctor. Si ese paciente ya tiene trombocitopenia, ¿por qué elegir una heparina no fraccionada y no un DOC? ¿No? Ese es uno. Dos, yo diría que más que contabilizar cuantitativamente las plaquetas, lo ideal sería hacer un tromboelastograma, porque puede haber pacientes con 10.000 plaquetas y tienen un riesgo trombofílico bastante alto, ¿no? Y dependiendo de los factores de riesgo, y cuando el paciente es oncológico, escuchamos 2 charlas que los criterios de Moana son los que priman sobre el CHATS y el HATS-BLIT, ¿no? Bueno, básicamente mi expertise no es en paciente oncológico, ¿no? Entonces, esos scores son para pacientes oncológicos y tienen que ser usados en ese contexto. Sobre lo que sí puedo dar un detalle más es de que el tromboelastograma sirve en el contexto agudo, en el contexto crítico, porque también tiene muchos bemoles. Yo también antes creía mucho en el tromboelastograma, pero se equivoca mucho también. Sobre el tromboelastograma es cuando tengo que tomar decisiones rápido. Mi paciente está sangrando y no sé qué hemocomponente le tengo que pasar. Pero cuando el problema clínico es complejo hay que volver a la base. ¿Y cuál es la base? El perfil de coagulación. TP-INR, TTPA, plaquetas. Si tengo todo bien y mi paciente sigue sangrando, le hago un tromboelastograma y ahí puedo ver la disfunción plaquetaria. Quiere decir que esas plaquetas ya no sirven. Entonces, sí, ese sería mi aporte. Bueno, para cerrar el tema, quisiera agradecerle a todos los ponentes, a todos los presentes. Ha sido un muy buen tema de anticoagulación en enfermedad cardiovascular. Y bueno, vamos a continuar con el simposio de Sun Pharma. Muchas gracias.